Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hey Day Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy les traigo la guía para principiantes de cómo prepararse para el valle. Como ya sabemos, las temporadas del valle se desarrollan cada mes y cada una de ellas trae una decoración especial exclusiva. La mayoría de los jugadores en Hay Day, incluyéndome, le gusta realizar el valle para poder obtener esta decoración. Ninguna decoración especial se ha repetido, por lo que se nos hace tan valioso el poder conseguirla para tener la colección completa. Algunos valles son más fáciles de realizar que otros, pero esto también influye mucho en cómo prepares tu granja para la temporada y esto te servirá bastante para poder juntar mucha gasolina y desplazarte para juntar fichas de colores y gallinas o animales de reserva según sea el caso. Recuerda que durante los valles casi todos los días te pedirán tarea de cosecha para ganar soles. Por lo tanto, es muy posible que te quedes sin cultivos a lo largo de la temporada. También los establecimientos te pedirán entre 1 y 3 productos por cada orden que hagas en el valle. Las máquinas no se verán afectadas durante estas temporadas, pero sí las usarás para reponer los productos que vas gastando en los pedidos. Y por último, debes tener en cuenta el tipo de valle que se desarrollará durante el mes. Esto determinará qué tan activo debes estar durante la temporada. ¿Qué debes tener en cuenta antes de iniciar el valle? Lo primero, el saber qué tipo de valle habrá es de suma importancia para saber qué tan activo debes estar. Es fácil determinar qué tipo de valle será el siguiente, pues siempre están intercalados. Si estás en un valle de gallinas, el siguiente mes tendrás un valle de animales de reserva y viceversa. Los valles tienen una duración de 20 días aproximadamente. Siempre debes tener presente si quieres comprar algo de la tienda especial en esta temporada. Si tu respuesta es que sí, algo en esa tienda vas a comprar y si estás en el Valle de Gallinas, debes juntar en total 100 a lo largo del mes. Si estás en un valle de animales, serán 400 los que debes juntar. Esta recolección se hace en conjunto con todos los que conforman tu valle. Sin embargo, debes recordar que a pesar de que las gallinas son muchísimas menos, en realidad son más difíciles de encontrar que los animales, por lo que si el valle será de gallinas, deberás entrar más veces en el día al valle y así lograr la meta. La recolección. Si el valle es de gallinas, tu valle debe atrapar al menos 5 gallinas por día. Y si el valle es de animales de reserva natural, tu valle debe conseguir atrapar 20 animales por día. Asegúrate de tener muchos cultivos rápidos en tu silo para tener a disposición para hacer productos y pienso para alimentar a tus animales, ya que también habrá tarea de alimentos. Debes hacer pienso suficiente para alimentar al menos 2 rondas de animales y tener en tu granero al menos 4 productos de cada uno que te permita tu nivel. Vete a la área de pesca y coloca suficientes redes, trampas de langosta y trampas para patos, ya que son muy tardadas y requerirás bastantes durante el mes. ¿Qué debes tener en cuenta durante el valle? Debes revisar todos los días las tareas que te corresponden de los soles. Esto te permitirá hacer gasolina y moverte dentro del valle. Sin gasolina no podrás juntar las fichas que requieres para tu decoración o lo que sea que quieras comprar. Igualmente, no podrás moverte en el valle para conseguir animales o gallinas. También debes revisar las tareas que te pedirán al día siguiente, ya que si te piden langostas y patos, puedes ir haciendo trampas y redes. Si te piden añil y careces de él, puedes ir juntando en el periódico para que al día siguiente tengas suficiente cantidad para sembrar. Los días que te pidan tareas de soles con cosecha, trata de realizar muchos soles para que juntes gasolina suficiente, ya que habrá días en que las tareas sean más complejas y no lograrás tanta gasolina como esos días de cosecha.
El día que no tengas tarea de cosecha para soles, siembra aquellas semillas que se te estén acabando y recupera el stock de semillas rápidas que te hagan falta como trigo, maíz, zanahoria, caña o soya. Ve tratando a lo largo de la temporada de recuperar aquellos productos que te van pidiendo en los establecimientos para que cuando los vuelvan a pedir puedas entregarlos sin ninguna demora y no pierdas tiempo regresando a la granja y esperando a que salga de la máquina. Revisa todos los días el conteo de fichas y animales o gallinas que llevas y si te serán suficientes para comprar lo que quieres comprar. Como te expliqué al inicio de este tutorial, si el valle es de gallinas, debes recolectar al menos 5 gallinas por día en el valle. Es decir, si llevas 10 días de valle, debes tener al menos 50 gallinas, ya que en el contador, en los últimos días, no te toque tan difícil conseguirlas todas en un solo día. Sí es importante que sepas que los primeros días conseguir las gallinas es más difícil, aunque no es imposible. Solo debes tener el apoyo de tu vecindario y de los que conforman tu valle. En cuanto a los valles de reserva, debes juntar 20 animales por día para un total de 400 en 20 días. Recuerda ir todos los días al área de pesca y dejar haciendo redes, cebos, trampas para langostas y trampas para patos. ¿Qué debes hacer después de terminado el valle? Uno creería que después de finalizado el valle no hay nada más que hacer sino esperar a que comience el siguiente. Y la verdad es que puedes hacer muchas cosas durante ese tiempo. Lo más importante es que te recuperes en todos los aspectos de tu granja de las pérdidas que te dejó el valle anterior. Recupera los cultivos que se te agotaron durante la temporada. Recupera los productos que te pidieron y coloca a producir redes, trampas de langosta, trampas para patos y cebos. Y ve pensando cuál será el siguiente valle y qué necesitarás para el inicio de la siguiente temporada. Si crees que no hay nada para hacer, me parece que deberías repetir este video y asegurarte que no dejaste nada sin completar. ¿Y a ti? ¿Te gusta jugar al valle? ¿Te preparas para el valle como indica este video o esperas a la buena de Dios a que dé comienzo y confiar que te vaya bien? ¿Tienes alguna otra estrategia en el valle que no te he mencionado? Si es así, escríbela en los comentarios para que todos sepamos tus trucos para el valle. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.